Hola, hola, hola. Esto es un capítulo vivo y indirecto. Un nuevo capítulo de Hipo, de Hipo con Palliatives. Ya. Bueno, un poco recapitulando, estamos hoy día en un nuevo capítulo junto a Camilo Meneses, médico internista, residente de oncología, ampliamente conocedor de cuidados paliativos y conocido Y por del hipo. nuestros auditores. Tenemos a María Angélica Becerra, médico familiar, jefa de una unidad de cuidados paliativos universales, y quien les habla. María Los Ángeles Peñafiel, alias Lele. Soy médico internista y trabajo en una unidad también de cuidados paliativos, principalmente oncológicos hospitalizados. Y venimos con una cosa corta, una cosa rápida, y vamos a hablar hoy día de hipo. ¿Qué es el hipo? O sin Raro, bulto. ¿ah? Raro, raro el hipo, raro. Sin bulto. Sí, sin culto para los bien hablados. Pero en español. En inglés es hiccup. Hic, Por el ruido. como... Hiccup. Y en el fondo, esta contracción espástica, ¿cierto? El diafragma asociado a los intercostales y que junto con esta contracción se produce un cierre de las cuerdas vocales súbito y eso produce el sonido característico del po, ¿ya? A grande escala se puede clasificar en brotes, que son aquellos que duran menos de 48 horas, en persistentes, que son aquellos que duran entre 48 horas y un mes, y el intratable, que es el mayor a un mes. O sea, yo ya con tenerlo más de una hora creo Sí, que... menos de 48 horas, pero yo estoy 10 minutos con hipo y me vuelvo loco. Y si a eso le sumamos que tiene un paciente que probablemente tiene más condiciones, un postoperatorio, una quimio recién administrada, una obstrucción intestinal, y cada contracción duele, o sea, hay veces que hasta como que un hipocorto. Mm. Y bueno, eh, algo así relevante que a mí me llamó la atención fue que en el fondo revisamos un artículo de la Mayo Clinic de 320 pacientes que se les manejó el hipo. Y claro, me puse a pensar, y no sé si a usted alguna vez le ha tocado tratarle un hipo persistente a una paciente mujer. Yo no recuerdo. No, la verdad no. Tampoco es que haya tratado mucho hipos persistentes, pero las veces, 3, 4 veces han sido hombres. Claro, convengamos que es poco frecuente, pero en la mayoría de veces que lo vi, sí, hombre. O sea, yo también, así como usted, y lo más impactante es que esto lo respalda la bibliografía y efectivamente alrededor del 89% de esta cohorte de pacientes de la Mayo Clinic eran hombres, ¿ya? Y lo otro que me llamó la atención, que si yo tuviera que ir a buscarme la causa de cualquier cosa, creo que en la Mayo Clinic me lo encuentran. Y en esta cohorte de pacientes, en el fondo, 2 de 3 pacientes se les identificaba la causa. O sea, hay un grupo no menor de pacientes, un paraíso de pacientes que no logramos saber la causa, pero sin embargo tenemos que tratarlo. Claro. Y por eso, bueno, por la poca frecuencia y lo poco que se sabe, tiene la denominación de síntoma huérfano. O sea, no tenemos mucha información, casi todo lo estamos asumiendo. Vamos a ver qué pasa. Sí, da para otro capítulo. Y dentro en el fondo de estos síntomas huérfanos, ¿cierto? Ahí dejando el spoiler. eh, Claramente para poder saber la causa y tratar de buscarla, y igual hacer el ejercicio, porque claramente si encontramos la causa probablemente va a ser aún más fácil o menos desafiante encontrar la terapia, ¿cierto? Es que les voy a hablar así un poquito rápido, corto, de la fisiopatología del hipo, donde lo que más se describe es este arco reflejo del hipo, que si lo tuviéramos que hacer algo medio caricaturesco, podríamos hablar de un ciclo, de un circuito de alarma, ¿ya? Como la alarma que uno pone en la casa, en donde uno tiene sensores, ¿cierto?, que activan el movimiento. Esto llegan a una central telefónica que dicen, oye, en esta casa hay movimiento, manden a los carabineros. Y finalmente la sirena, ¿cierto?, que se pone a sonar y llega a los carabineros. Si esto lo tenemos que pasar al hipo, tenemos una vía frente que sería el nervio frénico, el nervio vago, los intercostales, perdón, los simpáticos, ¿cierto? Que de forma desregulada se van a activar y estos sensores están en el corazón, en el pulmón, en el esófago, en el estómago, por lo tanto en miles de lugares, ¿cierto? Que de forma desregulada se activan. Estos van a la central telefónica, que sería el sistema nervioso central, que a través de los GABA y la dopamina en el fondo se estimula, ¿cierto? Y finalmente por una vía
mi amigo Gaba. Es que los GABA, la dopamina, las carilas, los mojos. No, los Canela. Perdón, no lo pude. Bueno, Se me escapó la. bueno, entonces los mojos, vaya. Llegaron los carabineros y vamos a ir. Y Ya, finalmente, en el fondo, la centralita, ¿cierto? Avisa, oye, mandemos a los carabineros y parte este hipo que es escandaloso, que genera síntomas, que genera incomodidad, ¿ya? Y entonces podemos decir que, por ejemplo, un accidente vascular sería una alteración en el sistema nervioso central, ¿cierto? En el central telefónico podría producir estos síntomas. El alcohol, las quimioterapias, como los platinos, ¿cierto? Alteraciones del abdomen, obstrucciones intestinales, perforación esofágica, irritaciones esofágicas, reflujo gastroesofágico. Y probablemente, si es que tenemos sospechas de cuál es la causa, deberíamos tratar de estudiarla de una forma adecuada, ¿cierto? Y tratar. Y yo creo que una causa no menor, teniendo en cuenta que los usamos mucho en el día a día, es el hipoinducido por corticoides. Que no sé si todos lo tenemos presente, no sé, digamos que yo creo que es algo que se nos podría pasar en el día a día, porque como usamos la dexametasona como coadyuvante en muchas cosas, incluso para manejo de náuseas eventualmente y vómito, O para el hipo. o incluso también hipo, es una causa No menor a tener en cuenta. El alcohol, lo dije. Pues también. Bueno, y respecto de los corticoides, un caballero que se hospitaliza, que nosotros lo recibimos de vez en cuando en turno, cada vez que se opera, se va de alta y se hospitaliza al día siguiente por hipo. Porque cada vez que se opera para la inyección anestésica le ponen dexametasona para la náusea y le gatilla crisis de hipo y vuelve al otro día a hospitalizarse. Crisis, sí, no. Crisis de hipo no para. 2, 3 días seguidos de hipo, resistente a todos los tratamientos, etcétera. Y Si volviendo se un poquito, sabe esto, ¿por qué le siguen poniendo Dex antes? porque la gente es porfiada. Que avise, que avise. No se ha mandado a O sea, hacer. avisa, pero de repente Señor, ¿tiene alguna alergia a la dexametasona? Listo, anotado, Ya. brazalete rojo. Pues si dicen soy alérgico a los corticoides, No es sé, como pero raro. bueno, Pero sí, está bien. uno dice soy Oye, alérgico y soy alérgico, ¿no? del Mayo Clinic, del estudio que mencionaste, otro dato que yo encontré relevante es que el 30% recibió más de un fármaco y que no necesariamente se les mejoró con eso. Es que ahora vamos a esa parte, relevante, Entonces, es tratamiento. muy difícil de tratar también. Y ahí también hablaban, Camilo, de medidas intervencionales, ¿o no? Sí, incluso hay un procedimiento así casi Sí. neurólisis de los vagos y unas cuestiones así que son, Acupuntura, sí, y cosas ¿cierto? menos. Bloqueo nervosfrénico, hasta el 5%, que no era menor. Sí. Es que también es un centro como la Mayo que puede hacer esas cosas. O sea, Exacto. Pero en el fondo, aprovechando que Camilo nos dio el pase, partamos en el fondo con la terapia, una farmacológica. Lo pero no primero, farmacológico. ¿Qué con el brazo al revés? Todos. ¿Funciona? A mí no me funciona. o sea, yo me pego un pedacito El diario en la alcoholcito frente. en vez de ¿Con la baba frente. o con agua? No, tiene que ser El alcohol, ¿Tiene que ser con baba sí. tuya o prestada? Déjame llamar a mi abuela. Yo doy fe, incluso en mis guaguas, que el algodoncito con alcohol o el diario pegado quita el. Mire, lo más choro de esto es que en el fondo lo que ustedes están diciendo no está tan alejado del sustrato fisiopatológico, ¿ya? Porque por un lado, esas cosas lo que hacen finalmente es distraer el cerebro, ¿ya? De alguna Por forma un lado, resetear la centralita. claro. Y la otra es que son estimulación vagal directa. Por ejemplo, el tomarse el vaso de agua helada de un trago grande o la valsalva, aguantar la respiración, es por estimulación vagal. Así. Aguantarse la respiración, que por lo menos para mí es la que más me sirve, porque en teoría aumentaría el CO2, ¿cierto? Y haría que haya menos contracción del diafragma, se supone, ¿ya? Se hubiera que buscarle el mecanismo, Claro. ¿ya? Ujú. Y también cierto. tengo que pensar que al aguantarme la respiración, el diafragma lo bajo y el vago pasa, y el frénico. Hay una parte que pasa por ahí, ¿no? No Sí, sé. Sí, sí. No me acuerdo. Y de alguna forma yo pienso, esa era mi teoría antes de saber esto del CO2, que el aumento de CO2 en el fondo disminuiría la contracción en teoría. Yo quería pensar que era porque A mí me hacía gustó algo con los una nervios. técnica que no supe cómo hacer. En A uno de los ver. artículos decía tirarse la lengua. Poniendo- Tirarse la lengua. No, no, Nosotros subimos una foto acá. Yo creo que si uno agarra una toallita o algo, una toalla seca y tira, se la puede. ese es el desafío. Vamos a dejar un desafío en la historia de Instagram para que se Es suba tirándose la lengua. verdad. Y ahora yo creo que hagamos una pasadita rápida por los fármacos. ¿Les
Cápsulas paliativas challenge. Claro. Muéstranos tu video sacándote la lengua. Por La un premio. mayoría de los fármacos obviamente tienen poca evidencia, la mayoría son reportes de casos y se centran en la opción GABA. ¿Por qué? Porque es lo que hay, parece. No hay una razón muy clara. El único que ha sido aprobado en algún momento de la vida por la FDA fue la clorpromacina. Aprobación que se levantó porque tiene muchos efectos adversos. Entonces quitaron el único fármaco aprobado, pero no aprobaron ningún otro. Por lo tanto, no hay ningún fármaco aprobado por la FDA como indicación primaria del hipo. Y no hay ningún randomizado de tratamiento de hipo en cuidados paliativos. Como dirigía a pacientes en cuidados paliativos. Y fuera de cuidados paliativos también hay pocos estudios. Lo ideal, siempre, como en todas las cosas, es intentar tratar según la causa. Si son más periféricas o son más centrales. Porque, por ejemplo, una persona con mucho reflujo puede tener hipo y se va a beneficiar de darle una omeprazol o una metoclopramida. Si no es gastrointestinal y son periféricas, podemos intentar un montón de otras cosas. Y si es central, se pone un poco más complejo. Sabemos que hay algunos datos de que el baclofeno sería mejor que el placebo o la metoclopramida y algunos case reports dando vuelta a gabapentina, pero la mayoría son con muy pocos pacientes. Respecto al baclofeno, hay 20 estudios. 20 estudios son altos, ¿cierto? Harto. Pero si sumamos los 20 estudios tenemos 30 pacientes. Mm. Y el 70% tenía enfermedad renal como causa. O sea, de los 30 pacientes, 20 tenían enfermedad renal crónica como causa de hipo. Yo nunca he visto un paciente renal crónico con hipo. Yo tampoco. Casi todos los que he visto han tenido Y cáncer. ahí Y el caballero del como... corticoide. Y para mí cáncer y abdominal. Claro, Pero, Sobre todo ahí, esofágico, el 40% son esofágicos. ahí, ¿cuál es la causa de la parte renal? Como, ¿por qué mecanismo? Mi gira, si yo supiera. 66% no es Sí. solamente. Sí, probablemente Se cosas logra. de irritación nerviosa, yo creo, cosas así. Bueno, Quizás tiene que ver también con intoxicación. las dosis de estos 20 estudios van de los 5 a los 60 miligramos al día. La indicación general es que uno deje 5 a 10 miligramos al día, dividido cada 8 horas, pero acá ocupaban dosis muy heterogéneas. Y en general iban como segunda línea, pero en algunos casos hasta novena línea. Y con eso más o menos un 50% respondió. O sea, 15 pacientes, casi 14 pacientes, se le pasó el hipo en 48 horas, más o menos. Hay un estudio prospectivo, casi experimental con 45 pacientes, con dosis estándar, 10 miligramos cada 8, y todos se les pasó el hipo a 3 días, pero la metodología era mala. Y hay un estudio de métodos mixtos que ocupó revisiones logísticas, pacientes con hipo crónico de más de 48 horas, y vio que tenían mayor mayor Igual. probabilidad de respuesta con baclofeno, con un OR de 5.1, que igual es bueno, porque Ujú. aumenta 5 veces la posibilidad de responder versus no dar nada. Pero tienes que estar 3 días con hipo. Claro. O sea, Y tener vía oral. y además, Y ojo que solo el 50% de los pacientes con hipocrónico respondieron. Fueron menos los que respondieron con hipo no crónico, por lo tanto tenemos que sería mejor para los pacientes con hipocrónico. Pero la corte también es heterogénea, así que son pacientes muy variables que no tenemos bien claro cómo va a funcionar. La Aventina sí que es un fármaco que yo nunca he usado para hipo. Yo tampoco. No lo pensaría. Tampoco. sí, bueno. En mi último paciente con hipo pensé en dejarle pregabalina, a pesar que tiene menos reportes que la gabapentina, pero por el efecto sedante, más bien. Para quitarle de medio la cosa medio angustiosa del hipo pegado. Claro. Igual si vemos los estudios de la gabapentina, tiene más pacientes, menos estudios que el baclofeno, que eran 20, acá hay 8, pero tiene 50 pacientes, el baclofeno tenía 30. Claro. Algo es algo. Pero, Hay más interés en reportar. pero, ojo, que un estudio tenía 41 pacientes, por lo tanto, los otros 7 tenían 9. Entonces, un estudio más en el que nos podemos pasar. Se ocupó como primera línea, 92% de los pacientes tenían cáncer avanzado en dosis de 300 a 1200, que son más o menos equivalente a 75 a 400 de pregabalina, más o menos, no, a 300, perdón. 90% logró al menos resolución parcial. Eso es todo lo que sabemos. Se demoró 24 a 48 horas en hacer efecto. No sabemos más de la gabapentina. Inició mucho más rápido que el baclofeno, así que... Sí, sería una herramienta, pero Y también es más disponible en general. claro. Y la pregabalina, que es aún más disponible, tiene 2 reportes de casos de pacientes con cáncer. Los dos se les pasó. 7 días. Uno se murió 7 días y el otro 12 semanas. No. O sea, Eso no es le diste fijadito. 12 semanas de pregabalina y decís que se le pasó la pregabalina. O sea, ahí Cuestionable, al la menos. pregabalina no fue la que hizo el efecto. Yo creo lo mismo. Yo creo que fue Pero eso es el lo que reporta la paciente... evidencia, por eso
no todo lo que está publicado es oro. A las 12 semanas el paciente falleció, probablemente. Y se le pasó el Y hipo. se le pasó el hipo. Sí. Pero no fue por la pregabalina. Por alta celestial. Claro. La clorpromacina yo la he ocupado, incluso la he ocupado en VIC, incluso he sedado pacientes, sedación paliativa con clorpromacina Y por tu hipo. objetivo era Por eso, hipo, tu objetivo sí. era hipo y aprovechaste No, el sedar. paciente tenía hipo, tenía dolor, lo estaba pasando Sedación pésimo por el hipo. indicada por hipo intratable. Le iniciamos una VIC de Bien. clorpromacina, sabiendo que es sedante, con eso logramos una sedación casi completa y después tuvimos que pasarle un soplido de midazolam y el paciente quedó súper tranquilito. Y se le pasó el hipo, de hecho falleció sin hipo. A ver, pero hablan un poco más de la evidencia de la clorpromacina, porque a mí la verdad es que yo le tengo harta fe, a mí me funciona rápido, harto. Poco estudio, 7, evaluaron 15 pacientes, primarios variables, casi todos tenían cáncer, duración del hipo variable también, etiología poco especificada, biotal poco especificado, o sea, biotal OEB, ni siquiera estaba como estandarizado, 50 miligramos día, algunos lo ocuparon solo SOS, en algunos se les pasó Pero 5 inicio de minutos acción menos de endovenoso, 5 minutos. endovenoso, claro, Sí. Bueno, esta es la gracia que, por lo cual me ha tocado más usarlo, porque yo claro. estoy con un setting probablemente más hospitalario, en donde además generalmente están con una dificultad en la vía oral, Sí. y efectivamente eso es lo que se ve. O Sí. sea, 5 minutos y están cínicos. Claro, o te dormís o estás cínico. Pero te alivia, te alivia. ¿Sabes que la verdad es que ahora, Yo, a mí, Pero ojo, yo no he visto tanta el somnolencia por hipocentral clorpromacina. permanece igual Sí, po. en el sueño y Y- lo interrumpe incluso. Sí. Así que y ojo con el tipo de hipo que vamos a tratar con la clorpromacina. Claro. ahora, y sí, los que me ha tocado a mí en general han sido gastrointestinales, causas Sí. gastrointestinales, obstrucciones, esofágicos, etcétera, juegos quirúrgicos de la paroscópica. Mm. Y sí, encuentro relevante es que yo lo he indicado como PRN con buena respuesta y he indicado 25 miligramos. Yo igual ¿Ya? parto con media pastilla. Sí, y, o sea, y la verdad es que quedan despiertos, se les pasa el Relajadito. hipo, ¿sí? Y tiene esta cosa Sí. de relajadita. ¿Y cómo se llama? 95% lo veo alivio, así que igual la tasa de alivio es alta en teoría. Me gustó eso de la rapidez. El Claro, de hermano, tan poquito y haloperidol. el hermano de la clorpromacina, porque uno lo ocupa porque se funciona la clorpromacina como una funcional del haloperidol. Y al final tenemos pastillas, tenemos ampollas, todos tenemos haloperidol dando vueltas. así. Subcutáneo intramuscular endovenoso. Yo ando con uno en la billetera, por si acaso. así. Pero tiene 5 reportes de casos, también población muy heterogénea, incluyendo pacientes con COVID. O sea, aquí ya se fue sigue todo tipo de población, de 2 a 20 miligramos al día, así que una pastillita cada 8, una pastillita cada 12 estrictamente está dentro de los estudios. Nunca como primero en línea, siempre son pacientes previamente tratados, también inicio de acción rápido, y 4 de 5 reportes, o 4 de 5 pacientes tuvieron alivio completo y uno parcial, por lo tanto todos se aliviaron. Yo creo que si hago el repaso en mi vida, es lo que me ha ocupado. La vieja confiable al Sí, final. en ambulatorio. Estamos con Porque, fármacos claro, antiguos, sí, con sí, buena respuesta. Sí. Un poco Pareciera lo que ser- pasa con la mitriptilina. sí. Yo, de Del dolor hecho, neuropático. creo Este es que como el solo antiguo. una vez he ocupado clofeno. Todas las demás sido aloperidol y clorpromacina. Ahora, si Bueno, tenemos que basarlo en las metotrexatina y- recomendaciones, ¿cierto? Con la evidencia que acabamos de decir, en general, bueno, uno, medidas no farmacológicas, ¿cierto? Dos, causa. No es lo mismo un paciente que en verdad no lográis dar con la causa, o sea, buscáis fármacos, no se asocia a nada. Buscáis etiología pulmonar, esofágica, a través de la historia, estómago, no tenéis. No olvidar que ahí es importante hacer una imagen de cerebro, Sí, ya hay que tenerla, o sea, si no, no cae de perogrullo a través de la anamnesis, que a dónde ir a hacer la imagen, hay que ir a mirar el cerebro, ¿cierto? Y luego irse de frentón a las causas donde obviamente las medidas no farmacológicas son gratis y de lo farmacológico lo más recomendado, a pesar de la evidencia y de la experiencia, sería baclofeno, sí. ¿ya? Luego, gabapentina. Ujú. Y después entramos con las viejas confiables que estamos conversando y que por lo demás yo me siento más cómoda, es que es la clorpromacina y aloperiol. Claro. Pero aquí también entra la experiencia que tiene uno y lo cómodo que se siente con un medicamento. Yo nunca he ocupado clofeno, da somnolencia, es caro, es poco disponible, receta retenida y tengo aloperidol a la mano. ¿Para qué? ¿Cachai? Como que también uno entiende eso. Yo no conozco también los efectos adversos del baclofeno porque lo he ocupado poco versus lo del aloperidol. Entonces, claro, son líneas súper teóricas cuando hay tan poca evidencia porque ninguno de estos estudios cambia conducta. Y por ejemplo, aquí tenemos un randomizado. ¡Chan! 36 pacientes, metoclopramida.
sin beneficio. Pero sí hay que reportar con beneficio. Entonces seguimos la misma. Entonces, claro, pasa a ser mucho más de lo que uno va conversando, de lo que uno va viendo como en su propia historia, y lo que se va haciendo. Yo siempre me ha ido bien con haloperidol y clopramacina, en Igual general, llama la atención que la metoclopramida no tenga ningún efecto, teniendo en cuenta que la dopamina, o sea, como que actuando son como un dopaminérgicos. dopaminérgico, Ahora, debería tener algún efecto, teniendo en ojo cuenta todas que las causas ahí de vamos a hipo, tener ¿no? también que entrar a la discusión ausencia de evidencia, no es evidencia de No ausencia, sé, exacto. y beneficio estadísticamente significativo no quiere decir que no haya beneficio clínicamente significativo. O Ujú. sea, habría que entrar en el estudio, ver los intervalos de confianza, ver dónde caen, Y etcétera, también ver la y ver causa si del hipo, la porque si causa, aparte yo tengo, no sé, un paciente claro, con, bueno, aquí no, pero pudiera estar con alguna distensión gástrica por algún motivo, qué claro, sé yo, y la metoclopramida como profilético funciona. también funciona, Y debería, lo debería. metodológicamente, este estudio de 36 pacientes efectivamente tenía el poder para mostrar esto. Claro. Y ojo la causa. O sea, ¿Qué capaz que pasó, causa? solamente Sí, uno tenía reflujo, claro. O Un eran reflujo. todos todos estaban centrales. incluidos y Sí, todo el resto eran accidentes vasculares. Claro, sí, sí, también hay que sí. verlo. Habría que ir al callo. Ahora, Yo tengo una eh, pregunta antes de dale, que sigas con sí. los otros medicamentos para terminar, porque no nos queremos como prolongar tanto. Ya sabemos que todos nos responden, los pacientes responden bien a la clorpromacina, a la haloperidol, qué sé yo. Pero ¿y qué porcentaje como que recaen nuevamente? O sea, como estos pacientes que yo trato ahora, ¿es un paciente que tiene hipocrónico o este tuyo que, bueno, el que se Mm. hospitaliza tuyo es porque tiene la DEXA, ya sabemos la causa, pero claro, ¿qué porcentaje de estos pacientes, en la experiencia de ustedes, que ven pacientes más hospitalizados, como que son, que se les desaparece, tienen efecto y después, no sé, a las 3 semanas vuelven de nuevo? ¿O En cómo? mi ¿Cómo caso no? ninguno ha Es que recaído, no es pero no fácil, les he sí, quitado el fármaco. claro. Ya, Porque ahí uno va un lo da poco de mi alta y pregunta. después el de ambulatorio ve qué pasa. Ya, Y tuviste ya. que sedar uno. Sí, Ya, entonces salen al ambulatorio de ahí del hospital. Ahora, en sí, general, Esto, todas las que yo he tratado son causas que no he revertido, claro. Yo en general ya que no es menor, yo les dejo porque un plan de 2 a 3 semanas, pero a confirmar con el de ambulatorio. perfecto. Avanzando como lo vamos a tratar por 2 o 3 semanas, pero cuando tenga cualquier consultor, cuéntale que pasó esto, que le estamos dando esto y que él decida. Porque yo no lo voy a poder controlar, entonces. sí, y siempre menos es más, ¿cierto? O Sí, sea, hay que sacar, yo igual soy sí. siempre de poner, reevaluar indicación, pero en general en mi caso son pacientes que han partido, están en un contexto bien terminal, y pues Claro, bien terminales, se mantiene. hasta Sí. que parten, digamos, al cielo, digo yo. De otro antipsicótico, hay reportes, olanzapina, pero en combinación con baclofeno. O sea, a ese paciente le daban una bomba y se le pasaron el lipo a 24 horas. Pero mandarle día al día de olanzapina No, más eso es baclofeno 10 cada muchísimo. 8, o sea, se le pasó porque estaba durmiendo planchadísimo. Sí. Durmió 7 días, pero es Sedado. cínico. Y No, la el case embarró. report de risperidona no pone ni las dosis, entonces baja calidad. No, no podemos reportar las cosas así. Midazolam. Hay 5 estudios con 8 pacientes, en general ya como sedación paliativa. Pacientes que han recibido 3, 6 líneas previas, ya sea en infusión continua, EV subcutánea, inicio de acción rápido y tiene un alivio parcial más o menos de un 50% dentro de 1 hora. Así que es bastante bueno cuando uno ya está en esa situación. Hay reportes de los de pero también mala calidad, no podemos decir nada al respecto. De los corticoides, hay dos que report. Ninguno en primera línea, el inicio de acción es lento, eh, y sabemos que puede producirlo. Entonces, eh, no suena una tan buena idea, a menos que la etiología muy claramente apunte para allá. La hidrocortisona también tiene algunos datos de respuesta, y si hay unos estudios interesantes que vieron la rotación de corticoides. Se vio suspensión de dexametasona, en que en 6 pacientes implicó que se les pasó el hipo, o sea, claramente ahí tenía un rol, y otro paciente que se pasó de prednisolona y también le bajó el hipo. O sea, puede ser que si un paciente está con dexa y empieza con hipo, saquémosle la dexa, suena súper razonable, siempre que podamos y que no vayamos a echar a perder las cosas, claramente. Claro. Claro, si tiene un edema cerebral y le sacamos la dexa por el hipo, no le vamos a hacer mucho favor. Otros, hay estudios de rotación de opioides, uno, un caso, pero pensando en que los corticoides pueden producir disminución del vaciamiento, distensión, uno podría pensar en eso. Hay algunos que reportan con amantadina, con bloqueadores de canal de calcio, nifedipino, nimodipino, perdón, con lidocaína también en distintas vías de administración dosipariable, y incluso con metilfenidato. El paciente quedó cínico y concentrado. Entonces, Y ¿qué se reporta? despierto. Que despierto, ¿verdad? No, pues concentrado. Metilfenidato es ritalin, ¿no? Sí, po. El que debería No, tomar el yo. Leptix. No, el Mentix se me va a finir.
Más Toda la amigos. razón, toda la razón. Ya, Perdón, po. ellos no nos dan, no nos financian Este es mi podcast por tratamiento si con mala acá. herencia. No. No queremos hacer. Y, Se concentró en no querer tener hijos y lo logró. claro, Muy bien. Carita feliz para la de anfetamina. manejo intervencional son cosas locas, igual. Bloqueos de vago, bloqueos frénicos, estimulación del frénico vago, yo no sé. Acupuntura. Sí, sí. Pero es que es como intervencional, pero no. En el fondo la aguja no entra al cuerpo así como violentamente con la otra. Sí, Bueno, Lo aquí hay puedes hacer de una... forma Sí, sí, más. O sea, la idea es estimular claro, igual la pero no llega zona el y nervio, generar. no llega el vago. Ya. Una pequeña sugerencia de manejo en una de las guías de los artículos que revisamos. Que Paso nos 1, pareció como adecuado, claro, ¿cierto? siempre revisar las causas tratables. El 2, bonoterapia. El que uno se sienta más cómodo. En el paso 3, ya combinar. Y en el 4, cuando un hipo que ya está muy severo y que ya está comprometiendo mucho la calidad de vida y obviamente bajo las condiciones adecuadas, proponer ya alguna sedación o algo por el estilo. Quizás podría ser una buena alternativa en estos pacientes ocupar una respite sedation, sedar un día, 2 días, Y mientras ver. podemos mezclar los medicamentos y vemos qué pasa. Ujú. Sería una alternativa y un espacio para probarla también. Eh, y creo que no tengo nada más que decir al respecto porque no hay más información que encontrar al respecto. Oye, ¿y tú andáis con aloperiol en tu billetera porque eres bueno para el hipo? No, por si me da la psicosis. ¿No? Ah, No, ya. no, lo dije. Ya. Ya, pues entonces, viva el hipo, es un síntoma no menor. Eh, Pucha que es desagradable ese paciente que no le va el hipo. O sea, es un desafío. Y eso, la verdad. Yes. Tenemos herramientas, hay que usarlas, Ujú. use la más segura, estudie las causas. Nos vemos en un próximo capítulo. Escúchenos, síganos, Dennos like. sugerencias y denos like. Buenas Esperemos que el noches. próximo sea unas 2 o 3 semanas después de la publicación de esto. Esperemos. Sí, Lo voy a decir, seremos más lo voy a decir constantes. aquí para que quede registro y nos obliguemos. Ya. ¿Ya? Chao. Adiós.